presidente del Colegio de Fisioterapeutas, por habernos invitado, ¿no? Y por participar en esta jornada, y por supuesto a Susana López Abella, secretaria general, y Antonio Macho. Es un placer estar aquí bueno, como bien habéis dicho, soy una atacada, ¿no? Yo ya me defino así, pero considero que es necesario bueno, el volcar todo nuestro conocimiento desde cualquier área profesional, de ahí que Unión Profesional sea bueno, un puntal en esta materia, ¿no? Con la colaboración en todo momento de la Junta de Galicia apoyando este proyecto, porque cualquiera de nosotros, desde cualquier colectivo profesional, podemos realmente hacer mucho, ¿no? Trasladando a nuestras compañeras y compañeros esta necesidad, este conocimiento y intentando evitar y previniendo, actuando desde el inicio en todo lo que es la violencia en cualquiera de sus ámbitos. Bueno, el contenido que vais a ver hoy en la presentación se lo quiero dedicar tristemente a la fallecida Soledad Rey, porque independientemente que esté pendiente de calificación como víctima de violencia, es tremendo, ¿no? Es un caso más y esto es un poco lo que los empuja a todos nosotros a realizar este tipo de jornadas de sensibilización para concienciar e intentar, no tolerar a ningún tipo de violencia, sino intentar acorralar a los perfiles acosadores y maltratadores. Pensemos que el peldaño inicial de la violencia de género es la desigualdad por razón de género. Un peldaño intermedio está el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la trata con fines de explotación, la mutilación genital femenina, es decir, la prostitución, muchísimos casos intermedios hasta que finaliza con, tristemente, la violencia en el entorno personal y familiar. De manera que entendemos que a nivel social es importantísimo que toda la ciudadanía, desde los colectivos profesionales, apoyemos todas estas campañas, lo difundamos. O sea, mi más agradecimiento a todos vosotros por ayudarnos a todos a concienciar y a intentar difundir, ¿no?, que es imprescindible la unión de toda la ciudadanía en contra de toda esta violencia. Bueno, sin más, muchísimas gracias. Solo comentaros que la presentación quedará a disposición del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, de la Consellería y de Unión Profesional para su difusión a todas las colegiadas y colegiados que no hayan podido asistir, dadas las circunstancias del momento, de no estar en acto presencial, en jornada laboral, y que tenemos totalmente a disposición desde nuestro colectivo, desde Agasem, para lo que necesitéis. Sin más dilación, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, espero estarla compartiendo, ¿no? Bueno, he cambiado, he modificado la primera presentación, como ves no coincide con lo que habéis enviado, porque consideraba que era imprescindible a día de hoy, desde luego, ratificarnos en el no a la violencia, a cualquier tipo de violencia, ya no solo en el entorno laboral, en un pequeño homenaje, ¿no?, a Soledad Rey Valverde, que falleció ayer, en manos de un entorno familiar duro, además. Bueno, este programa, como bien ha dicho la secretaria general, Susana, partido de un acuerdo con la Consellería muy importante en la que Galicia es pionera en todas estas materias y que se inició con el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia para trasladar la prevención de la violencia en el entorno comunitario a vecinas y vecinos. Surgió con una segunda fase, con la prevención del acoso sexual, ¿no? Dado que las comunidades también hay personas trabajadoras, o sea, se convierte en empleadora cuando tiene personal a su servicio, y se trasladó a todo el colectivo profesional, siguiendo un siguiente paso, Unión Profesional. José Antonio Macho, su presidente, se ha volcado en este proyecto para trasladarlo a todo el colectivo, a todas las profesiones, los colegios que participan de esta unión, dado que el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia también es miembro de Unión Profesional. Bueno, esta campaña se difundió en todo el colectivo, además de jornadas presenciales a través de dípticos que estuvieron a disposición y siguen a disposición de todos los profesionales que queráis acceder a ellos. Y en este momento, dado que es anterior, es de hace 2 años, como bien comentó la secretaria general, hemos elaborado un díptico es profeso para vuestro colectivo, con vuestros logos y a vuestra disposición para que lo podáis difundir a todos los colegiados y colegiadas. Sin más, bueno, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en prevenir, ¿no?, en actuar desde el inicio, de manera que lo fundamental es nuestro compromiso con todo lo que es el rechazo y la intolerancia hacia cualquier forma de violencia. Galicia reforzó su compromiso en esta materia, en eliminar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres y promover la igualdad por razón de género.
es un campo muy importante, insisto, materia de pacto de Estado y en la que la mayor parte de las medidas que afectan a las comunidades autónomas en Galicia están prácticamente realizadas, de manera que agradecimiento desde nuestra asociación por todo el esfuerzo que se hace desde la Secretaría Xeral de Igualdad en estas materias. Bueno, ¿en qué consiste pues esto? Sobre todo consiste en informar. Lo que pretendemos es actuar desde el inicio, que todas las personas conozcan y aprendan a detectar indicios de violencia, ya sea violencia menor, iniciándose por los acosos o violencia mayor, para que podamos ayudarle todos los colectivos y evitar un daño final, ya sea en la salud emocional, psicosocial, como en la salud física, como puede ser el caso de la violencia de género final con el triste asesinato. Por tanto, este compromiso es fundamental. Bueno, inició además con un protocolo específico también a disposición del colectivo del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia en la prevención de la violencia de género en los lugares de trabajo. Se elaboró un protocolo general para proteger a las mujeres víctimas que son a su vez trabajadoras, de manera que ya sean autónomas o ya sean personal por cuenta ajena, es muy importante que conozcan esos indicios de actitudes violentas que puede estar teniendo su pareja o expareja y a través de estos protocolos pues apoyar a esas mujeres para que inicien su carrera y rompan con el círculo de la violencia, sabiendo y siendo conocedoras de que su organización, su empresa, aunque sea su pequeña empresa, pueda realmente apoyarlas para iniciar esta ardua tarea que es iniciar un procedimiento judicial, a veces largo, en la que están involucradas personalmente por la que fuera o la que es todavía su pareja o expareja y sus hijos y sus hijas. Bueno, la siguiente campaña que se hizo también muy importante en esta materia la hicimos en lo que fue el entorno vecinal, de manera que toda la ciudadanía, en virtud del Convenio de Estambul, es preciso que sensibilice y que conozca cómo salir y cómo definir, ¿no?, estos contenidos y qué es lo que se está viviendo. Bueno, esta campaña también realizada desde la Consellería, la Secretaría de Igualdad, con la que hemos colaborado y la que colaboró el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, integrante de Unión Profesional, pues pretende conocer los indicios a todos los vecinos y vecinas de los edificios, de manera que no vuelva a suceder situaciones como la del crimen tremendo de Aranjamio, en la que vecinos y vecinas escuchaban gritos y nadie pudo hacer nada, sino que desde el colectivo, desde lo que es toda la comunidad, todo el edificio, a través de los administradores y administradoras de fincas, puedan denunciar estos hechos y pueda prevenirse antes de llegar a un desenlace final. Este contexto, como veis, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de protocolos de actuación. Sencillamente, hay materias que están correlacionadas, de manera que el acoso laboral está dentro de lo que son los riesgos psicosociales, prevención de riesgos laborales. El acoso sexual y por razón de sexo se introduce por la Ley Orgánica 3/2007, de manera que tiene una excepción, dado la particularidad que tienen las víctimas, mayormente mujeres, y el origen, la desigualdad por razón de género. Y todo ello está introducido dentro de lo que son las medidas para evitar la violencia amparadas por el Convenio de Estambul y por el Convenio de la OIT de reciente firma, el Convenio 190, que es la primera vez que una norma internacional establece un convenio, pendiente de ratificarse todavía a día de hoy por algunos Estados miembros, entre ellos España, pero sí que adquirió el compromiso de su ratificación para prevenir algo tan importante como son los acosos en el entorno laboral. De manera que el acoso sexual es medida del Pacto de Estado, es un primer instrumento que se desarrolla este programa para pymes y micropymes que empieza en Galicia al amparo del Convenio de Estambul, de manera que trasladamos a la ciudadanía todo nuestro compromiso para evitar y prevenir situaciones de acoso, sobre todo en las empresas pequeñas, dado que los colectivos profesionales suelen ser centros de trabajo con muy poca plantilla, pues lo que estamos trasladando es toda esta materia pionera y necesaria a través de las asociaciones profesionales, sus colegiados y sus colegiadas. Para cumplir la norma, respetar la dignidad de las personas, la intimidad, la salud psicosocial y la igualdad de trato entre mujeres y hombres, como bien ha dicho Fátima, su vocal, y la secretaria Xeral. Bueno, esto voy a poneros unas diapositivas muy rápidas para no liaros mucho, ¿no?, porque queda a total disposición. Simplemente entender que es una norma de obligado cumplimiento, de manera que todas las empresas, y por empresas hablamos de empleadoras, no es necesario que sea una empresa física, una fábrica, sino que cualquier entidad que emplea personas, de ahí que las comunidades de propietarios sean empleadoras,
pues tienen que prevenir y actuar contra cualquier situación que pueda ser violencia en el entorno de trabajo y en el ámbito concreto del acoso. De forma que, ¿cómo se puede prevenir y actuar? Bueno, la obligación normativa es establecer un procedimiento, un protocolo, para que en caso de que haya un indicio de una situación de un posible acoso, la persona o terceras personas que sean conocedoras puedan activarlo y evitar al final que se produzca ese daño. Es un cumplimiento normativo, por tanto, entra dentro de una ley, la Ley Orgánica 3/2007 en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y ratificado también por el texto refundido de la Ley Gallega de Igualdad, que ha sido pionera. Pensemos que Galicia ha tenido una ley de igualdad anterior a la Ley Orgánica de 2007, en el año 2004, de ahí su compromiso con esta materia de esta comunidad autónoma, y pocos días después de la Ley Orgánica ya estaba también un nuevo texto de la Ley de Igualdad en Galicia, ahora refundido todas sus normas. De manera que estamos en un entorno pionero en el que somos conscientes plenamente de que esto es necesario. Bueno, esta ley, ¿qué dice en esta materia? Además de definir, como bien dijo Susana López Abella, lo que es el concepto de acoso sexual y acoso por razón de sexo, prohíbe estas situaciones y lo considera discriminación, de manera que cuando se da una situación de acoso sexual o por razón de sexo y se califica como tal en el entorno laboral, es una discriminación directa, con todo lo que ello conlleva: indemnidad frente a represalias, inversión de carga de prueba y la obligación de regular un procedimiento establecido en el artículo 48 de esta norma. Bueno, el concepto, el contenido de este protocolo está a disposición de todos los colegiados y colegiadas a través de un profesional, de manera que puedan dar cumplimiento a la normativa a través del convenio que se ha firmado con la Consellería y puedan prevenir y actuar en cualquier colegiado o colegiada en su entorno de trabajo. Bueno, estas normas son generales, no abarcan a todas las empresas y con una mayor dificultad en las pequeñas organizaciones. De ahí la importancia de este convenio con Unión Profesional, dado que requiere una serie de garantías legales, entre ellas la presunción de inocencia, la objetividad, la confidencialidad, la tramitación de la investigación de esa denuncia, y eso requiere especialidad. Esa especialidad a veces es compleja tenerla en una gran empresa porque los medios materiales y humanos son más reducidos que en una gran empresa, pero la norma nos obliga a todas. Bueno, este convenio pretende amparar este marco normativo y acercar a estas pequeñas empresas o empleadoras estos protocolos para dar cumplimiento normativo y, sobre todo, tutelar a las posibles víctimas y erradicar cualquier comportamiento de acoso en el entorno laboral. Bueno, ¿a quién se dirige? Pues se dirige a todo el mundo: a empresarios, empresarias, entidades empleadoras, a autónomas que tengan personal por cuenta ajena y a cualquier colectivo profesional. Como os he trasladado, este díptico queda a vuestra disposición, dado que el origen de la campaña se difundió hace 2 años y no estaba incluido este colegio. Bueno, para las víctimas es muy complicado, ¿no? Cuando vive una situación de acoso, lo primero en detectar qué eso le está pasando, y si la empresa es muy pequeña o vive en una localidad pequeña, es mucho más complejo. Pensemos en las mujeres del rural que trabajan en empresas en el rural, que todo el mundo se conoce, que hay un montón de vínculos familiares y de parentesco y a veces de apoyo a la hora de haber encontrado ese trabajo. A su vez, las entidades empleadoras carecen de herramientas para poder despedir a través de una sanción disciplinaria a esas personas que están acosando, dado que la normativa laboral es muy extensa y compleja. Bueno, esto pretende dotar de esas herramientas, de esa prueba, para poder a los empleadores y empleadoras erradicar los trabajadores que tengan con comportamiento de acoso y, a su vez, proteger a las víctimas para que sigan adelante el procedimiento y no se callen. Bueno, como veis, los datos son tremendos, ¿no? Las microempresas es el 90 y pico % de la población. Entonces, estamos hablando de con que el 40,3 sea el dato real, el 99,9 del tejido en España son empresas muy pequeñitas, ¿no? Cuando hablamos de colectivos profesionales, hablamos de organizaciones entre 1 y 9 personas, ¿no? Y ves que es un 40,3 de ese 99,9. Es decir, muchísimas empresas pequeñas, y son las que mayormente emplean a mujeres. Las mujeres en sectores de servicios, en sectores en los que requieren a lo mejor a veces una menos especialización, y tristemente es hacia donde han accedido. De ahí que tengamos que elaborar procedimientos para apoyar a estas mujeres que puedan formarse, que puedan mejorar su situación laboral, erradicar discriminaciones por razón de sexo en el entorno laboral, salariales, esa brecha salarial que existe, y apoyar para que salgan de todas estas tremendas realidades. Este procedimiento es muy complejo, ¿no? Y necesita que sea sobre todo claro, porque va vinculado a la materia de prevención, de manera que tenemos muy asimilado que las empresas tienen que prevenir la prevención de riesgos laborales,
pero no se da por cumplido a veces la prevención de los riesgos psicosociales, que también es un cumplimiento normativo. Y ahí está el origen de poder detectar si existe un riesgo de salud psicosocial a las personas trabajadoras, hombres o mujeres, o especialmente a las mujeres en materia de acoso por razón de género. De manera que tenemos que poner en marcha un procedimiento con una serie de garantías. Esas garantías son complejas en empresas pequeñas. Bueno, este programa apoya todo esto. Afecta a todo el mundo, afecta a personas trabajadoras, a profesionales, a colaboradores, de manera que imaginemos en nuestra pequeña empresa que tengamos 8 o 9 personas, o 5 o 4 o 3, que una persona cliente esté acosando a un empleado, a una empleada nuestra. Bueno, pues esto pretende dar cumplimiento a esa norma, porque tenemos que tutelar la salud física y psicosocial de nuestras personas trabajadoras, de manera que, por muy pequeña que sea nuestra organización, no podemos mirar para otro lado ni omitir nuestra responsabilidad de tutelar a nuestras personas trabajadoras. ¿Cómo lo hacemos? Se hace a través de un procedimiento y que se canaliza con un documento que es un protocolo, que es una herramienta que organiza todo este proceso, ¿no? Tenemos que ser garantes, es decir, tenemos una responsabilidad especial hacia nuestras personas trabajadoras y pensemos que cuando hay una víctima, ha habido más víctimas y habrá más víctimas. De manera que muchas veces las personas a que actúan, o sea, las personas acosadoras, no solamente lo son por acción, sino que lo son por omisión. De ahí que veáis muchos muñequitos, porque es normal cuando se investiga y se realizan entrevistas tanto a las víctimas como al entorno de trabajo, sus compañeras y sus compañeros, y salen a la luz o afloran muchísimos casos similares y que finalizaron o bien con despidos, o bien con incapacidades permanentes, o bien con bajas voluntarias. Cuando la empresa es muy pequeña, la persona no es capaz de luchar contra su acosador y lo que al final acaba haciendo es dejando su puesto de trabajo. De manera que es importantísimo que lo pongamos en marcha, ya no como cumplimiento de normas, sino para tutelar a las personas trabajadoras, que son nuestra responsabilidad. Bueno, ¿cómo funciona? Pues estas normas, os decía que la OIT este año pasado aprobó el convenio 190 y la recomendación 206. Es muy importante porque es la primera vez que estas formas de violencia se incorporan a una norma internacional como texto y como concepto. El concepto que se incorpora en el convenio 190 es mucho más extenso que el que tenemos en la Ley Orgánica 3/2007, de manera que se extiende a todas aquellas personas que tienen relación con el entorno laboral, las personas becarias, las personas en procesos de selección, las terceras personas, o sea, las contratas, las subcontratas. Fijaros qué importante es. ¿Y qué nos dice la OIT? Bueno, nos dice que tenemos que tener una declaración de principios, incluida el protocolo, un procedimiento de denuncia específico y adaptado al acoso sexual, incluido también en el protocolo que respete la confidencialidad fundamental, y sanciones disciplinarias progresivas a través de la comunicación y la información, que todo el mundo lo conozca. Bueno, eso es lo que cumple nuestro proyecto. De manera que a través de esta herramienta, de este protocolo, se podrá luchar contra esta lacra en el entorno laboral. A su vez, esta conferencia de la OIT en el año 2019, que fue en junio cuando se ratificó, bueno, lo tipifica, ¿no? Y lo tipifica para que exista un entorno de tolerancia cero y vinculado al Convenio de Estambul. De manera que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo tienen vinculación directa con la discriminación y la desigualdad por razón de género, y es una nueva calificación de lo que es la violencia de género, pero en el entorno de trabajo. Bueno, ¿cómo actuamos pues ante esta conducta inapropiada? Porque no siempre se tipifica como acoso. Tenemos que aprender, de ahí estas jornadas, de qué puede ser acoso y qué no es acoso, porque no podemos banalizar el concepto, ¿no? Hay conductas que no llegan a ser constitutivas de tipificación como acoso en el entorno laboral, pero que no deben ser toleradas. Bajo nuestros principios que declaramos al asumir este proyecto, podemos calificarlas como inapropiadas, y lo que haremos será prevenir que ese camino o ese recorrido que la persona acosadora estaba iniciando se frene en el momento en que activamos el protocolo y evitemos el daño final. O sea, es una actuación muy preventiva. Tenemos que identificar, a su vez, qué es y qué no es acoso, identificar quiénes están implicados en esta situación, porque pensemos, ¿es nuestra persona trabajadora la que es víctima, o es víctima una tercera persona, un cliente o un colaborador de nuestra persona trabajadora, que es la que acosa? ¿O qué sucede? Bueno, pues esto es lo que pretendemos identificar para poder definir al final si calificamos o no la conducta
cómo protegemos o cómo sancionamos estos comportamientos. De manera que hay una serie de premisas que se requiere para su tipificación. Vamos a evaluar indicios, hablamos de procedimientos internos, con lo cual no estamos hablando de procedimiento judicial que haya que evaluar una prueba, si la prueba fue obtenida o no, de manera lícita o no, sino que los indicios son suficientes para activar el procedimiento, siempre en el marco de una relación laboral. Estamos hablando de un derecho fundamental. Por lo tanto, cualquier riesgo que pueda ser susceptible de ataque a la dignidad, a la integridad o causar un daño a la salud de las personas trabajadoras. Bueno, este proceso, esto ya os lo voy a saltar, o sea, se define el acoso sexual, se define el acoso por razón de sexo, el acoso discriminatorio y el acoso laboral. Os lo voy a dejar aquí, pero sí quiero que tengáis las diapositivas para poder, que sean de consulta. El acoso laboral tiene un comportamiento general, ¿no? De manera que siempre hay alguien que es más fuerte, la persona agresora que se siente empoderada, o sea, se cree que es más que alguien que es más vulnerable. Por tanto, tiene una serie de indicadores muy importantes y es que los hechos tienen que ser repetidos en el tiempo y continuados, muy graves, o sea, muy intensos y en personas que ocupan posición de desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad no hablamos de rango jerárquico, sino de alguien que se cree mucho más, alguien que se cree empoderado, con una persona víctima que es mucho más vulnerable y se cree culpable de haber hecho algo que haya provocado que esa persona actúe así. Bueno, mayormente en el acoso sexual es el más duro, pero también es a veces el más fácil de detectar porque tiene una serie de signos externos muy claros, ¿no? Y a veces actúan de una manera muy sutil, de manera que no se precisa prueba, insisto, es indicio el que va a activar el procedimiento con la investigación. Luego conoceremos si esos indicios se fijan o no y da lugar a una denuncia en el ámbito o bien de la jurisdicción social o de la jurisdicción penal. De manera que no nos confundamos el acoso con el abuso. El acoso tiene una intención, y el acoso sexual, de obtener favores sexuales. ¿A través de qué? A través de, bueno, es muy variado, depende de la persona que acosa, que actúe de una forma o de otra. Habitualmente intimida, presiona, insinúa a una persona trabajadora que por sentirse más vulnerable, pensemos que en el mercado laboral estamos poniendo en riesgo nuestro puesto de trabajo muchas veces. Lo que hace esa persona es presionarnos para intentar obtener ese favor. Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace de muchas maneras, ¿no? De forma física, verbal, no verbal, a veces simplemente con comentarios continuos, con enseñar fotos, con gestos, con roces. Bueno, evidentemente tiene una intención. Esa intención es la que tenemos que frenar y cortar con todo tipo de personas que actúen así, porque, insisto, cuando una persona es acosadora, lo ha sido y lo sigue siendo y lo será siempre. Nos afecta tanto a mujeres como a hombres, pero hay colectivos mucho más, con más dificultad. Aquellos colectivos más vulnerables, las mujeres solas, las personas económicamente dependientes, las víctimas de violencia, las personas de raza, religión, inmigrantes, colectivos con discapacidad, del colectivo LGTBI, es decir, personas que son diferentes, que a su vez pueden sufrir una doble o triple discriminación, son las que mayormente son víctimas de este tipo de situación, porque son más vulnerables. Bueno, y a su vez hay barreras, por eso tenemos que informar. Hay miedo a hablar de lo ocurrido. Cuando a una persona le está pasando esto, lo primero es que no se lo cree. Cuando es consciente de que eso le pasa, tiene miedo a contarlo, tiene miedo a que sea victimizada, que sus compañeros la marquen, como incluso que digan que miente, ¿no? A veces desconoce los derechos y tiene miedo a represalias, a no encontrar pruebas y desconfianza en los mecanismos. Bueno, esto pretende prevenir, actuar y proteger a esa persona para que actúe simplemente con un proceso que ponga en marcha y que sea ese proceso el que le ayude a salir de esta situación y a cortar con su acosador. Pensemos que el acoso hay que identificarlo, ¿no? De manera que hay cuatro tipos de acoso. El acoso sexual, obtención de favores sexuales. El acoso por razón de sexo, aquella persona que su estrategia de acoso es en función a que una persona, a los roles o estereotipos que tiene una persona determinada o a las consecuencias biológicas que por el ejercicio de los derechos vinculados a la maternidad, al embarazo, a la lactancia, es decir, odia ese tipo de usos de derechos. Por tanto, el entorno que tenga a su alrededor que ejerza sus derechos va a empezar a iniciar un camino hacia el acoso, o sea, para sacarla y ningunearla y eliminarla del entorno laboral. El acoso discriminatorio, que es el mismo, pero cuando la persona que acosa, su objetivo es
cualquier discriminación, sea cual sea, por edad, por religión, por raza. Imaginaros, en un entorno en el que esa persona prima, entre sus valores está la gente joven, para atender a lo mejor en un sector como puede ser el comercio, y que no tolera que haya personas de otra edad trabajando en ese entorno. Bueno, pues a través de su estrategia va a intentar ningunearla, cosificarla y que salga del entorno laboral. Y el acoso laboral, que es aquel cajón desastre en el que ni es sexual, ni es por razón de sexo, ni es discriminatorio, pero que se da en el entorno laboral. De manera que estas conductas a veces se entrelazan entre sí, a veces incluso se confunden, y a veces un acoso sexual como un mero indicio de una intención que no llega a concluirse acaba en un acoso laboral. De manera que es importante conocer e identificar, y que haya un equipo detrás técnico que a través de unión profesional está a disposición de todo el colectivo y todos los colegios integrantes de unión profesional para poder determinar estas situaciones. Siempre pensemos que hay una trama de poder, de desequilibrio, y que no es una enfermedad, es una conducta que se define a través de indicadores y se reconoce y se identifica. Bueno, la persona que acosa lo hace de muchas maneras, ¿no? Desde el bloqueo social, hostigamiento, coacción. Es decir, cada persona es un mundo, cada denuncia es un mundo y cada situación igual. De forma que no podemos centrarnos en hechos concretos, sino en analizar qué ha pasado, en qué consiste esta situación acosadora hacia alguien, para poder determinar si es cierto o no, si cumple o no los indicadores, o si estamos en el camino de que si siguiera haciéndolo acabara con un acoso. Bueno, este proyecto tiene algo muy importante, ¿no? Es dirigido a las microorganizaciones, de manera que esta complejidad de elaborar esa investigación cuando se activa el protocolo, ya no digo de protocolizar incluso, sino disponemos de un protocolo, pero se activa. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, pues esto lo que va a hacer es facilitar la aplicación de la normativa a través de la elaboración de un expediente de investigación de indicios, para que la persona titular de la empresa, del despacho, del gabinete, tenga a su disposición un informe que le permita poner en marcha una sanción disciplinaria y apoyar fundamentalmente a las víctimas a través de asesoramiento especializado. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo hacemos implantando procedimientos, apoyando la implantación con la creación de un protocolo para microorganizaciones, que cuando hay delegados o delegadas de personal hay que negociarlo con la plantilla, de manera que en ese caso se vuelve un poco más complejo, requiere una constitución de una mesa negociadora, una aprobación de ese texto y una difusión de ese texto. Formar e informar a todo el mundo de que se tiene, incluso a terceras personas o a entidades subcontratadas, y a partir de ahí se va a activar con la denuncia y se va a instruir un procedimiento. ¿Cómo actúa el protocolo? Bueno, actúa en el marco del entorno laboral, lo que significa que el protocolo no es igual para todos nosotros. Va a depender de cada colectivo en el que estemos, porque habrá un convenio colectivo diferente que sea de aplicación, tanto a nivel actividad, por su ámbito funcional del convenio, como a nivel territorial. No es lo mismo un convenio colectivo de una provincia que uno de ámbito nacional o uno territorial autonómico, lo que significa que siempre estamos ante una norma de derecho laboral. Por tanto, en nuestro protocolo tenemos que incorporar esas normas que provienen de la negociación colectiva. Bueno, ¿qué va a hacerse en la investigación? Lo que se va a hacer es investigar quiénes han actuado o han omitido su responsabilidad de haber puesto en activo este procedimiento y haber consentido, ya sea con conocimiento, es decir, con voluntad, con dolo, por negligencia, de que esto pasaba en su entorno y han mirado a otro lado. Es fundamental señalar desde hace cuánto tiempo esta persona está siendo víctima de estas situaciones y cuándo y dónde, porque requiere continuidad y reiteración de conductas. ¿Qué pasa si no hay conductas reiteradas y hay indicios de que pueden reiterarse? Bueno, lo que hace el protocolo es preventivo, evita que esas conductas sigan continuando y evita que finalmente exista un daño. De manera que no es necesario un medio de prueba, sino que con indicios es suficiente para activarlo. Incluso hay una obligación de que ante la recepción de una denuncia de activación del protocolo, si se detecta una gravedad en esos hechos denunciados, tenemos la obligación como empleadoras de establecer medidas cautelares preventivas no disciplinarias. No podemos sancionar a nadie en tanto no califiquemos, porque pensemos, hay presunción de inocencia y tenemos que confirmar la denuncia a través del procedimiento de investigación. Por tanto, cuando finalicemos y confirmemos, podemos establecer una disciplinaria, pero sí tenemos que prevenir ante un riesgo inminente. Por tanto, a través de una cautelar preventiva, tenemos que separar a esas personas que están en medio de este procedimiento. Finalmente, concluimos y cerramos el expediente.
Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de una activación, ¿no? Tenemos un canal abierto para denunciar. Este canal es interno para aquellas entidades que se han adherido a este proyecto y que tienen el protocolo dentro de este proyecto. De manera que eso lo que va a hacer es convocar a las personas para investigar, hacer ese procedimiento de investigación, elaborar un informe y comunicarlo a la empresa o empleadora, y después la empresa y empleadora tendrá que comunicarlo al denunciante, al denunciado, es decir, finalizar el expediente proponiendo medidas o bien un acuerdo, porque a veces es una conducta que no procede, pero no se califica como acoso, y a veces con un perdón se puede solucionar, pero pensemos, cuando hay un acoso sexual o un acoso por razón de sexo, no sirve la mediación. Las personas no están en igualdad, no están en equilibrio, lo que significa que ante un acoso sexual o por razón de sexo, siempre tenemos que investigar y no sirve el acuerdo. La persona, la víctima, está en desigualdad con la persona acosadora. Bueno, podemos proponer otro tipo de soluciones o cortar la relación laboral de la persona acosadora con un disciplinario. De manera que activamos con una denuncia, tenemos un canal de denuncias que activa el procedimiento. Lo que se hace es llamar a asesoría jurídica para elaborar un informe que va a hacer esa investigación, valorar inicialmente la denuncia recibida, realizar entrevistas, recoger información, analizar indicios o pruebas si se aportaron que no sean necesarias, emitir un informe y notificar ese informe para resolver. Finalmente se lo entrega a la organización, al titular, al profesional, que lo que va a hacer es calificar finalmente, o sea, ampararse en el informe para poder adoptar las medidas necesarias, o bien correctoras, reeducadoras de protección a la víctima, y en caso de calificar un acoso, pues denunciar y establecer la acción disciplinaria que bien ha recogido su convenio colectivo, con lo que corresponde con un despido. Finalmente, el procedimiento se archiva y en caso de inicio de delito tendrá que denunciar ante Fiscalía o ante la comisaría pertinente para que sea un proceso de instrucción por la vía penal quien investigue, sobre todo en el caso de que se detecte que puede haber un abuso sexual. Bueno, estas medidas que son, bueno, pues ya son las que se pueden adoptar, ¿no? En el marco de finalizado el procedimiento, mayormente de protección a la víctima, ¿no? Colaborar, grupos de apoyo, o sea, incluso apoyo de otros profesionales expertos. Pensemos en casos tan tremendos como ha sido el de la víctima que hubo en Ibeco, en el que se suicidó, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si se hubiera activado el protocolo que tenían y si se le hubiera dado apoyo individual inmediato y frenar la difusión de los vídeos en los que salía de su entorno personal y privado y que se difundieron a toda una plantilla? Bueno, pues a lo mejor no se hubiera suicidado. No lo sabemos, pero desde luego nadie actuó. Esto lo que pretende es actuar y apoyar y evitar un riesgo y un daño final. ¿Y qué sucede con las personas agresoras? A veces con un perdón y entendiendo que se han equivocado, pues sirve un cambio de actitud, una reflexión y una reparación del daño. Pensemos que cuando hay un caso de este tipo, siempre hay personas del entorno que se van a ver influidas o afectadas por la situación que han estado viviendo durante todo el proceso, el largo proceso o periplo de un acoso. ¿Situaciones posibles? Bueno, pues eso, un acuerdo, una sanción disciplinaria, incluso una incapacidad permanente por no haber prevenido y no haber actuado durante todo el procedimiento y el tiempo que duró un acoso. Y pensemos que la víctima, en caso de que la empresa o la empleadora no actúe, puede instar un procedimiento judicial que es la rescisión de su relación laboral ante un incumplimiento muy grave. Habitualmente, cuando se habla de incumplimiento muy grave, las personas suelen pensar: no me pagan la nómina puntualmente, me pagan con retraso o me debe más de 3 mensualidades. No, también por incumplir estas normas, la víctima puede instar una demanda de rescisión de su relación laboral indemnizada, igual que si fuera un despido improcedente, aparte de las sanciones administrativas que procederían. Bueno, nuestra propuesta es este canal de denuncia a través de unión profesional, de manera que se active, ¿no? Notificando al colegio que accede a este procedimiento, a este protocolo, se traslada a asesoría jurídica para instruir y elaborar el informe, confirmar o no la situación y generar todas estas comunicaciones. Resumiendo, es una obligación legal. Todas las entidades que emplean personas tienen que tener este protocolo, sea cual sea su número de plantilla. Simplemente que si tienen RLT, o sea, delegados o delegadas de personal o comité, tienen que negociarlo, si no, lo implanta la propia empresa o entidad empleadora. Tiene que establecer un canal de denuncias, formar, informar, designar personas. Es decir, este programa lo que va a ayudar es que a las microorganizaciones no tengan todo ese proceso tan largo, sino que a través de nuestro colectivo pueda dar cumplimiento a la normativa y cumplir el objetivo del protocolo. Revisar su modelo preventivo, porque pensemos que independientemente de que estamos hablando de un procedimiento, una herramienta para
unos tipos de acoso, la entidad tiene que tener un plan de prevención de riesgos laborales y una evaluación un plan de prevención que proviene de la evaluación. Tuvo que haber evaluado los riesgos psicosociales, de manera que no nos olvidemos de revisar el modelo preventivo, y siempre es un expediente confidencial. Los documentos son custodiados porque no puede salir ningún documento del expediente salvo que vaya por vía judicial y se ha instado una demanda y sea un secretario judicial el que lo pida a través de una propuesta de prueba para un expediente de un procedimiento judicial. Lo que significa que es muy importante esta confidencialidad, porque es lo que va a garantizar que un procedimiento interno funcione. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir, actuar, no quedarnos quietos, no omitir nuestro deber de tutela de un bien jurídico protegido como es la salud y la dignidad de las personas trabajadoras, difundir que esto existe e informar a todo el mundo que necesite conocer qué puede hacer ante un hecho de este tipo. Finalmente, es un esquema, ¿no?, para que tengáis de cómo funciona todo este proceso y que podamos aclararlo mejor, y por supuesto me ofrezco a cualquier tipo de jornada presencial cuando podamos, ¿no?, o una segunda fase de desarrollo interno de este procedimiento, y recordar que debemos ejercer el control debido, ¿no? Nuestra obligación, aparte de los compliance que están de moda, es que pensemos que es un delito y tenemos responsabilidad de elegir y vigilar a nuestros colaboradores. Nuestra responsabilidad es individual, no es de persona jurídica, no es de entidad, no es de empresa, es individual de aquello que yo he consentido, he tolerado, no he vigilado y he elegido mal a mis colaboradores y no lo he frenado. De forma que a través de este procedimiento daremos cumplimiento a la normativa, pero insisto, no es un mero trámite que puede quedar en una carpeta, en un despacho, sino que tenemos que difundirlo e informar a todos nuestros grupos de interés de que lo tenemos a disposición para que lo puedan activar. ¿Con qué evitamos Bueno, pues finalmente evitamos riesgos, ¿no? Evitamos conflictos, evitamos responsabilidades administrativas. Las sanciones son muy graves, están tipificadas por la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social como muy graves. También tenemos una responsabilidad civil, un daño físico o psicológico ejercido sobre la persona y que hemos tolerado, de manera que conlleva una indemnización complementaria, y pensemos que es un delito contra la integridad moral, y específicamente el acoso sexual está tipificado en el artículo 184, con lo cual es un delito con la gravedad que conlleva la tipificación de un código penal. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención, y verdad, por supuesto, a total disposición del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, a través de una profesional de la Consellería, de nuestra asociación, para lo que necesitéis a partir de ahora para poner en marcha estos protocolos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Vamos a dejar unos minutos. Tenéis abajo chatear o preguntas y respuestas si queréis plantearle algún tipo de duda, alguna consulta a la ponente. Y nada, aprovechar que seguimos en contacto para hablar estos días ya no solo la implantación de este protocolo para los colegiados, sino para nuestro colegio y el personal administrativo que está empleado. Y a ver si tenemos alguien que quiera participar u opinar. Yo te quería hacer una primera consulta, mientras que los demás van pensando, ya que tengo cámara y micro. Es muy frecuente, sobre todo en nuestro colectivo. De hecho, hace unos años había hablado del Me Too, ¿no? Y una compañera fisioterapeuta de Galicia había iniciado también el proceso de Me Too Fisio, hablando sobre todo de muchas situaciones en las que son los pacientes los que hacen estos comportamientos tipo acoso, y si no es acoso, pues intimidación, digamos. Por lo que habías comentado también estaría incluido, ¿no?, en el protocolo, ¿no? No, vamos a ver, no confundamos el ámbito de actuación. Si este tipo de procedimiento lo que hace es proteger a las personas trabajadoras, de manera que nuestros empleados o nuestras empleadas, ¿no?, que sufran esa situación por un paciente, evidentemente sí, les ampara. Claro, sí, era lo que me refería. Si yo soy autónoma y la situación me viene a mí directamente como paciente, lo que tengo que es que acudir a un juzgado, es decir, una denuncia, porque puede haber una intimidación, por supuesto, y un abuso. Entonces, estamos en un entorno cercano, físicamente cercano, en la que no hay nadie más a nuestro alrededor, con lo cual me iría directamente a un juzgado a denunciar a esa persona, porque si esa persona actúa así,
que no actuará en otro lugar. Es decir, lo que tengo que hacer es prevenir que no le pase a más personas, ¿no? Y que esa violencia no se dé en nadie y esa intimidación. Bien, pero ¿esto qué va a proteger? A mis personas trabajadoras. Es decir, si yo tengo un caso de este tipo con un paciente, lo que tengo es que activar un protocolo para que me proteja a mí y la tiene que prohibir la entrada de ese paciente, es decir, investigar para prohibir la entrada en todo caso de ese paciente como medida cautelar preventiva, en tanto que eso no se confirme. Pensemos, inicialmente no lo sabemos, vamos a investigar, vale, estamos hablando de un paciente, no es la empresa responsable, pero sí es la responsable de proteger al personal que tiene a su cargo, lo que significa que lo puede aperturar, puede investigar y como medida cautelar que ese paciente no acuda a consulta con esa persona, por lo menos, con la que ha denunciado, cambiarla directamente de profesional. Si se confirma, evidentemente, actuar de manera que ese paciente no debería entrar y se podría denunciar, porque podría haber un abuso. No hablamos de... O sea, el acoso es diferente al abuso. Yo creo que, Fátima, más que nada te refieres a abuso, no a acoso, ¿no? El acoso es continuo. Por eso requiere conocer qué indicios son los que determinan un acoso, porque un paciente puede abusar, más que nada. No hablamos de acoso, ¿vale? Es puntual, aunque sea grave, es decir, cualquier tipo de acercamiento con esa intención es grave. Por tanto, ya no sería acoso. Lo que va a hacer el protocolo es prevenir para evitar que esa persona vuelva al centro de trabajo y se tenga que volver a enfrentar a ella. Es decir, va a actuar de manera preventiva, ¿no? Aunque no se califique como acoso en sí. Actúa en el periodo inicial de prevención, evitar que ese paciente pueda generar un daño a una persona trabajadora. Perfecto. Sí, era la duda que te planteaba de paciente, aunque se nos ha podido trasladar pacientes a la Junta de Gobierno de este tipo de conflictos y el camino, por lo que tú nos comentas, es el paciente por la vía judicial. Perfecto. Pues veo que no hay preguntas. Yo quería hacer un comentario al hilo de todo lo que ha estado presentando María Ángeles, ¿no? Bueno, por un lado que nos queda mucho trabajo, por supuesto, dentro de la profesión y dentro de nuestro colectivo para instaurar en todas las empresas de fisioterapia este protocolo, ¿no? Y como decía Fátima, en nuestro propio colegio, ¿no? Que aunque no tenemos un número alto de trabajadores, sí es muy necesario tenerlo, ¿no? Y por otro lado también, pues creo que una derivada que podría tener este tipo de protocolos, aunque no esté directamente ligado, es que nosotros como profesionales sanitarios que somos y que estamos en un contacto muy continuado durante un tiempo elevado y con una confianza importante con nuestros pacientes, pues posiblemente seamos un colectivo con una capacidad de detección muy alta de este tipo de situaciones en el entorno familiar, es decir, cuando después llegan a la clínica que nosotros podamos llegar a producir o a ver que haya posibilidades de, ¿no? Pero sí es cierto que nos falta protocolización, nos falta posiblemente pues, partes de formación y creo que también es una línea que no sé lo que opina María Ángeles, es la pregunta que le lanzo, ¿no? Porque realmente pues nuestro contacto directo es muy alto y por lo tanto en muchas ocasiones pues, nos puede llegar a ser relativamente más fácil incluso que a otros profesionales el poder detectarlo, ¿no? Pero sí que nos faltan igual las herramientas o el test específico o saber exactamente por dónde tenemos que ir para poder, sin que evidentemente el paciente se sienta pues en ningún momento involucrado en su vida, ¿no? Etcétera, etcétera, pero poder saber cuándo puede haber una situación de acoso en el entorno familiar, ¿no? Vamos a ver, en el entorno familiar ya hablamos de violencia, ¿no? Con lo cual es muy importante lo que estás comentando, ¿eh? No estaríamos hablando dentro de este proyecto que estamos hoy presentando, que es del acoso en el entorno laboral, pero sí lo que es la violencia, lo que hemos hecho con las comunidades de propietarios, ¿no? Y también con la Unión Profesional en cuanto a la difusión. Es decir, saber detectar cualquier ciudadano o ciudadana cuáles son los indicios de que hay una violencia. Y como bien dices, hay un entorno muy cercano con un paciente que a veces se abre y cuenta, o incluso detectas moratones o detectas símbolos, o sea, indicios de que algo está pasando a nivel físico, ¿no? Pensemos que lo que estamos haciendo es difundiendo desde todos los colectivos profesionales esa información. ¿A dónde puedes acudir? Ninguno de nosotros, bueno, me refiero como profesionales en las diferentes áreas, ¿no? Que integran Unión Profesionales y sus colegios, no vamos a actuar de manera directa, pero sí vamos a poder apoyar e informar de que para que esa persona sepa dónde tiene que acudir, que hay un montón de medios para proteger a las víctimas, en concreto desde los centros de información a la mujer, desde la Consellería, es decir, hay un montón de herramientas y de medidas y de apoyos y de ayudas para que esa persona acuda al lugar concreto, tenga esos medios a su alcance de manera totalmente gratuita y un montón de profesionales a su disposición para ayudarla a salir de donde está. Si detectamos que algo pasa
que algo le pasa a una paciente nuestra, podemos ofrecerle totalmente, vamos, es necesario esa información. Bueno, pues ese proyecto que es diferente, es en materia ya de violencia de género, de difundir qué es, qué no es, aprende a saber o a actuar de qué manera, ¿no? Cuando esto te pasa. También lo tenemos en marcha, o sea que si consideráis importante, Antonio, ponerlo en marcha, se ha hecho con el Colegio de Administradores de Fincas, dado la cercanía que tienen con las... Claro, que ha habido víctimas y que viven en edificios. Por tanto, muchas veces los vecinos y las vecinas perciben esos indicios, golpes, gritos en horarios extraños, ¿no? Cambios de actitud cuando se cruzan en un portal. O sea, eso es importantísimo en el edificio, por supuesto, para frenar y para apoyar a esa víctima para que sepa dónde acudir y cómo acudir, ¿no? Y ya no digo denunciarlo, sino incluso que tenga conocimiento, porque muchas veces no pueden acceder a medios telemáticos. No todo el mundo, según donde viva, tiene cercano un centro de formación a la mujer. A veces tienen miedo a acercarse porque la conocen y la ven. De hecho, es muy común que haya víctimas que acudan a otros centros de otros territorios, no al cercano, porque tienen miedo a que haya vecinos o vecinas que las vean. Es decir, hay mucho miedo detrás. Por miedo a la vida, por supuesto. Entonces, cuanta más información demos desde cualquier colectivo, desde luego apoyaremos todo esto y trataremos de luchar contra la lacra. Pensar que cualquiera de nosotros tiene acceso a muchas personas de diferentes áreas. Simplemente informando, estamos haciendo una gran labor social, ¿no? Y la persona que lo recibe le estamos acercando qué puede hacer, a dónde puede acudir, qué tiene a su alcance para salir de todo eso, ¿no? Desde luego lo considero importantísimo, me parece una medida muy interesante. Es un colectivo que es fácilmente que detecte lo que estáis comentando, ¿no? Por la cercanía que tiene con las víctimas. Muchísimas gracias por esa posibilidad, porque creo que es muy, muy necesaria. Tenemos un comentario, de Tania Bo. Comenta: hola, me parece muy importante. En la Universidad de A Coruña, en la materia de fisioterapia comunitaria, se aborda esto y como profesionales estamos obligados a informar, pero la documentación que existe está muy orientada a parte médico o parte de enfermería. Pero, perdón, yo lo del parte de enfermería y parte médico no acabo de entender muy bien. Estáis hablando de alguien Se con lesiones, refiere ¿no? a parte de urgencias. Claro. Pero aquí hablamos de prevención, es decir, yo creo que estamos hablando de dos entornos diferentes, ¿no? Esto es difusión e intervención preventiva, de manera que nosotros no vamos a actuar denunciando un caso que no conocemos, sino vamos a apoyar a la víctima con todas las herramientas que existen para que las conozca y las pueda activar, ¿sabes? No somos quienes nosotros para denunciar a alguien cuando no tenemos indicios. Pensemos que hay algo que se llama presunción de inocencia. Imaginaros que una persona se autolesione. ¿Quiénes somos nosotros para denunciar a alguien? Lo que vamos a es darle todo el apoyo para que esa persona inicie un proceso de denuncia, si lo considera, o de apartarse de ese origen que es el maltratador. Vale, aclara Tania que no es Tania, que es Alicia Martínez, pero accedió desde otra cuenta. Bueno, hola Alicia. No sé si está Alicia resuelta la duda. Si no, síguenos escribiendo, estaremos unos minutos. Es un cumplimiento normativo, ¿no? Lo que os comentaba, de manera que pensemos que si el daño en visita es obligatorio, que todas las personas que tengan trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena tengan este procedimiento. O sea, es un hecho sancionable no tenerlo ya, al margen de lo importante que es, ¿no?, el programa para facilitarlo a colectivos con pocas personas en plantilla, pero que ya es un cumplimiento normativo y ya estaba ahí, es muy necesario y muy importante. Pues parece que no nos aclaramos, no aclara nada más. No sé si alguien más tiene algo que comentar. Nuevamente darte las gracias, María Ángeles. Creo que es súper importante este tipo de jornadas, porque a pesar de que podamos tener cierta consciencia, a veces se nos escapa, ¿no?, el qué hacer o cómo actuar o hasta qué punto puedo meterme. Y realmente es que sí, ya lo habías comentado. Yo, justo cuando había ido al despacho de tu colaborador de Agasen, había visto los dípticos para las comunidades de vecinos y me pareció también muy interesante, ¿no? Porque a veces nos quedamos como diciendo, bueno, que queden a su casa, ¿no? Entonces, todo esto que pueda ser prevención, ayuda y, bueno, a nivel del colectivo de Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, pues una implicación para el resto de colegiados y colegiadas me parece
muy interesante y muy pertinente. Bueno, veo que no hay más. Yo os agradezco muchísimo la invitación y sobre todo, bueno, al colegio, ¿no? Por participar, a Fátima, por mover todo esto a su presidente, por llevarlo adelante a la Junta, ¿no? Y a Antonio, por estar siempre ahí, porque Unión Profesional ha arrancado con todo esto hacia un colectivo muy grande, ¿no? Son muchos colegios, vosotros habéis metido ya ahora en un programa que estaba en marcha, por tanto hay alguien que empezó, y ese que empezó siempre es el más difícil a veces de comenzar, ¿no? Súper agradecida de que participéis en este programa Comunión Profesional, pero te lo digo a Antonio Macho por su apoyo total a estos proyectos y por llevarlos adelante ante la intolerancia, y a la Consellería, a Susana López Abella como secretaria general, por tutelar todo esto, apoyarnos a ponerlo en marcha, a difundir las campañas, a elaborar realmente el contenido, el material, ¿no? Que se difunde en físico, como bien has dicho, Fátima, a todas las personas, y para que llegue lo más posible a todo el mundo. Desde luego, totalmente abierta a, si queréis, desde Unión Profesional, siempre con Unión Profesional, por supuesto, llevar adelante esto que se hizo en Fincas en su momento, totalmente a disposición, ¿eh? Antonio, lo que quieras. Sí, no, yo lo que quiero desde Unión Profesional, evidentemente, es agradecerte tu colaboración en todos estos temas y, por supuesto, con todo lo que aquí se dijo, y en este caso al Colegio de Fisioterapeutas, es decir, tenéis el apoyo total y absoluto de Unión Profesional y, por supuesto, la colaboración y todas las aportaciones de María Ángeles. Es decir, y otra cosa muy importante, que creo que es importante, que María Ángeles ya también lo dijo, y es que no solamente los protocolos son los que ella os está aquí planteando, eso hay a todos los colectivos, sino que vosotros desde vuestro colectivo también lo que sí, desde la Unión Profesional, lo que sí os pide es que aportéis también vuestras dudas, vuestras inquietudes para que se puedan contemplar en todo este tipo de procesos y en todo este tipo de documentación que a lo largo del tiempo se irá elaborando y se irá poniendo en práctica. Es decir, y como Susana también está evidentemente aquí conectada, pues está clarísimo que desde Unión Profesional lo que le queremos es dar las gracias por su colaboración y por sus aportaciones, por supuesto, a Unión Profesional. Y bueno, ¿qué decir del apoyo y la puesta en marcha de esta campaña? Pues yo creo que ya se dijo todo aquí, pero por supuesto agradecemos a Susana López Abella, a la Secretaría de Igualdad, todo su apoyo y la confianza, sobre todo la confianza que ha depositado en nuestro colectivo para poder trasladar a todos los profesionales de Galicia las inquietudes y la sensibilización de este gran problema que tenemos y esta gran lacra que deriva en la violencia de género, ¿no? Y en principio, pues nada, reiteraros el ofrecimiento de Unión Profesional a todos los asistentes y al colegio, en este caso de fisioterapeutas. Sabéis que contáis con nosotros para lo que queráis. Sabéis también que la unión hace la fuerza, es decir, que todos juntos seremos capaces de ir solventando poquito a poco toda la problemática que surja en torno a este tema. Y nada más, muchas gracias. No, muchas gracias, Antonio. Bueno, por supuesto, desde el colegio recogemos el guante. Yo creo que una de las primeras reuniones que tuvimos a nivel administrativo fue precisamente con la Secretaría General de Igualdad, fruto de la importancia que le dábamos a este ámbito, ¿no? Y a este momento en el que estamos viviendo. Y queremos, esto no deja de ser la primera piedra, ¿no? Queremos seguir avanzando y queremos ir evolucionando internamente y, por supuesto, también de forma externa, ¿no? Y recogemos el guante, seremos pesados, Antonio, puede estar seguro con propuestas y posibilidades. Y María Ángeles, también estoy muy convencido de que la presentación, que la vamos como nos has dado permiso para compartirla con todos los colegiados, las dudas también irán surgiendo de aquí en las próximas semanas, porque realmente, pues bueno, todos sabemos que una fecha como la de hoy es más complicado que lo vean, pero en diferido estoy seguro de que la audiencia va a ser bastante más importante y te iremos trasladando esas preguntas que nosotros no seamos capaces de responder para que nos ayudes a hacerlo. Perfecto, a total disposición. Muchísimas gracias de verdad por haberme invitado, por contar con nosotros para todo esto y por vuestra asistencia, vuestra presencia y vuestra inquietud y total empuje, Fátima. Mil gracias, de verdad. Bueno, pues gracias. Yo creo que podemos dar por concluida esta jornada, este punto y aparte, no este punto y final,
para seguir trabajando y que no haya que utilizar este tipo de protocolos. Pues sí. Tenerlos para no usarlos, realmente. Sería lo ideal, que la sociedad avanzase hacia algo tan maravilloso, ¿no? Como una igualdad y un respeto. Y nada, gracias a todos por estar aquí. Estaremos en contacto. Gracias a quienes se han conectado, a quienes han participado en la jornada también. Susana creo que se desconectó. Así que nada, cerramos la sesión de hoy y estamos en contacto, como decíamos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.